su espacio Los Hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, canal 79, canal 42, canal 20 y en la plataforma de YouTube Podcast Estudios. Recordándoles también que este programa se retransmite todos los días a las 4 de la tarde por el diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo, el programa de Aldo Rafael Rosario. También les recordamos que este programa cuenta con el auspicio y el apoyo de Teleradio América como institución y de don Luis García, quien es el presidente de esta Embajada de la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento. Le damos inmediatamente la bienvenida a toda la gente que está en el chat, que son ya bastante, hay más de 50 personas. Miguel Bautista, Miguel Polonia de New York, Nelson Herrera, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa doña Elena, al pie del cañón desde Caracas, Venezuela, Gori Alejandro desde La Vega, Alfredo Abrego desde Tijuana, México, Angel Gutiérrez, gracias hermano, Eddie Villanueva, Fabio Báez, José Rosario, Esmelin Peña desde Brooklyn, José Fernando Abreu desde Bávaro, Vladimir Sepúlveda, Ángel Rosario desde New Jersey, Jim Pérez, Luis Norberto desde Colonia, New Jersey, Domingo Varede de San Pedro de Macorís, Naider Urbáez, José Fermín, John Fabián, Noé Cruz Tiburcio, desde Allentown, Pensilvania, Miguel Cabreja, Miguel Campuzano, Elis Manuel Borges Pérez, Manuel Martínez, César Montes de Oca, Tony Lora, Gregorio Martínez, Luis Mejía, saludos Luis Mejía nos escribe desde Londres, Isidoro Morfe, Luis Casado desde el Bronx, Rolando Burgos, Rosana Reynoso, nuestra amiga, hermana, compañera y colega, Cirilo Cuba, Daisy Santana, Tirso Adán, bueno, ya vamos a dejarlo ahí porque me han llenado, ya hay 100 personas. José López, ¿ese es usted o es otro José López? Ese es un tocayo. Ese es un tocayo, sí. Bueno, pues nada, le doy la bienvenida también a nuestro hermano, amigo, compañero, colega y coordinador general del Partido Republicano Transformador, José López, el doctor José López, que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, José, ¿cómo está todo? Buenos días, Tomás. Buenos días a todos los dominicanos que de una u otra forma se conectan con este espacio para recibir la orientación y la noticia importante que por aquí se transmiten todos los días. Qué bueno que así sea. Bienvenido a todos aquellos que han dado un paso al frente y se han inscrito en el Partido Republicano Transformador para cambiar la suerte de este país. Bienvenidos todos. Así es, hermano. Mira, dice, los periódicos de hoy trajeron todos eso. El periódico El Nuevo Diario dice que Abinader afirma que el desarrollo económico debe ir acompañado de justicia social, y el periódico Hoy dice que el reto de los gobiernos es mantener el equilibrio entre la eficiencia económica y la sensibilidad social. Miren, señores, cuando se habla de sensibilidad social, se habla de clientelismo, no se habla de otra cosa, porque de conformidad con la Constitución de la República, no es dable que el Estado Dominicano tenga que estarle dando chelito a gente para que coman, porque son derechos fundamentales: el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a todo lo que establece la Constitución como derechos fundamentales. Entonces ese no debería ser el tema.
Diga, le vamos a hacer un cariñito a la madre y le vamos a dar una tarjetita de 1.500 pesos. Eso no. Es más, eso rebaja la calidad y la condición de la gente. Yo he tenido que mencionar varias veces lo que me pasó en una ocasión en los años 90 y tanto en los Estados Unidos. Yo iba caminando por la calle, por la avenida Broward en Nueva York, y vi un señor que estaba tirado en la acera. Estaba haciendo mucho frío y estaba arropado con una frazada, una cosa ahí. Y yo me paré, saqué dinero del bolsillo y le estaba pasando dos o tres dólares. Y el tipo me miró así y me dijo, yo no le estoy pidiendo a usted. Yo no soy un limosnero. Oye, la dignidad de ese tipo me dejó helado a mí. Porque los estados no están para estar dando canonjías y cuestiones que lo hacen con la única finalidad. ¿Tú sabes cuál es la única finalidad de eso? Clientelismo. Sino para justificar lo que le dan entonces a los otros, a los grandes. Porque de eso es que se trata. Porque cuando le dan a la gente desvalido, a la gente necesitada, que le dan un bono luz, un bono gas, una tarjetica solidaridad, una tarjetica supérate, una habichuela con dulce para Semana Santa, para Navidad le hacen una comida colectiva en un barrio, en un sector para que la gente vaya a cenar. Todo eso es clientelismo. Porque a los otros, a los que estaban reunidos ayer, a lo que salieron en los periódicos de ayer, que se reunieron antes de ayer, la gente del CONE, a eso no es cuestión de cariñito, ¿no? A eso no es cuestión de cariñito, a eso es grandes proporciones de dinero, como las que... Millones y más millones. O 21.000 millones, por ejemplo, para construir la planta allá en Manzanillo, que es del sector privado, no es del gobierno. 21.000 millones. Entonces el gobierno le da la tierra, le da el préstamo, le da todo el apoyo para que hagan la planta. Y después, ¿qué pasa con la planta? La planta es del sector privado. Lo mismo pasa con Punta Catalina, lo mismo ha pasado con las tierras del este, donde están todos los proyectos turísticos que le dieron la tierra y también la playa. Y entonces también le dieron los créditos para que se conviertan en empresarios de la noche a la mañana. Y entonces todo eso es con la única finalidad de mantener al pueblo engañado, en el sentido de que el Estado, esa sensibilidad social que se manifiesta con grandes manifestaciones públicas y cosas, resulta que no. La que tiene importancia para ello es la que se reúnen los grandes empresarios de este país para sortear todas las cosas que el gobierno le da, de exoneraciones, exenciones, privilegios. Entonces yo no voy a compartir nunca jamás ese tipo de actuaciones estatales, porque de eso no debería ser así. ¿Qué tú dices? Sí. En un programa pasado, hace menos de 15 días, nosotros planteamos la solución de los 70 más y posiblemente de los 65 más, cuando establecimos que el 5.5% de las personas dominicanas que pasan de 70 años son 570,000 personas. Es el 5.5%.
y el 8.8% pasa de 65 años. Esas son 962,000 personas. Lo pueden buscar, que ese es un dato exacto, el que estamos dando aquí. Y dijimos que en un gobierno del Partido Republicano Transformador, la pobreza, la mendicidad, esa gente se acabaría, porque recibirían una pensión de 35,000 pesos, no menos, de ahí para que vivan con dignidad, y posiblemente aumentar los años de vida de los dominicanos con una mejor calidad de vida. Así se aumenta. En cuanto a esos programas, posiblemente no lleguen, todos esos bonos Luis, esa cosa, no lleguen a 7,000 pesos ninguno. Si tú lo reunías todo, hago todo. Pero eso es una vergüenza, porque eso es enrotrarle a la gente la miseria en su cara. Eso es una ofensa. Es una ofensa. El Estado tiene dinero para sacar de la pobreza a todos sus ciudadanos. Claro, si el dinero no se lo roban. Pero como se lo roban, por eso tienen que estar acudiendo a esa miserable cosita que le dan para que tengan por lo menos 1.500 pesos diarios. Y yo me pregunto, si todos esos programas andan por menos 200 pesos diarios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que queremos que esas personas sigan en la pobreza, porque no estamos haciendo nada para sacarlo de la pobreza. No, que sigan. No, ese es el plan, que sigan. Pero tú tocas un tema demasiado importante. Cuando tú planteas y datos posiblemente verificados, no creo que pasó de ahí y va a pasar de ahí, porque no creo que Manzanillo allá se haya con 21,000 millones nada más, porque esos son menos, ¿qué te digo? 21,000 millones, no sé si estamos hablando de dólares o de pesos. No, peso. Porque si es de peso, es una cifra significante para la magnitud de ese proyecto. Se cuantificará en su momento, cuando todo se termine, porque aquí no se puede cuantificar ni Punta Catalina. Eso terminó en cifra, y nunca se ha sabido la verdad de cuánto es realmente que se invirtió el Estado dominicano, que terminó pasándolo a un fideicomiso. Sí. Porque ese es el gobierno de Luis Abinader. 21,000 millones sí. de pesos, son alrededor de 300 y pico millones de dólares. Sí, entonces no anda, tú puedes estar seguro que se publique esa cantidad, de la magnitud que ese proyecto. Entonces, eso simplemente fue a una persona que lo beneficiaron y que al fin y al cabo terminará siendo un prestanombre cuando se aclare. Y esa persona está metido en tremendo berenjenal. Porque se conoce hasta el nombre. Claro que sí. Conoce hasta el nombre. Los nombres. ¿Tú me entiendes? Entonces, va a pasar. Eso le llama, porque existen dominicanos que no saben decir que no. Y el problema es que usted tiene que saber decir que no. Y por lo menos ese ciudadano que está al descubierto hoy anda perdiendo perdón por ahí, pero usted fue el que se metió en eso. Nadie lo obligó. Usted está recibiendo un 5% de los beneficios. Entonces esté tranquilo y diga, venga a este programa y diga que usted se arrepiente de eso y que usted lo que le metieron fue fulano. Comencemos a denunciar, comencemos a transparentar las cosas y no ande por ahí quejándose, porque te va a quejar peor. Pues imagínese ese ciudadano que nosotros lleguemos al poder, pero sabe que lo vamos a encuerar, y no importa lo que él diga, lo vamos a encuerar, para que no se preste a esa vagabundería, porque quiere acabar con eso, que todo el mundo se presta para una cosa, se pega para la otra, y todo el mundo quiere la teta del Estado, y todo el mundo quiere beneficiarse del Estado. ¿Tú sabes lo que dijo este señor, que fue el primer ministro de Economía
de Energía y Minas que nombró Luis Abinader, Sí. el señor Antonio Antonio Almonte. sí, Antonio Almonte. Sí, correcto. Ese señor fue al programa de Uchi Lora y agarró a Punta Catalina y la encueró de arriba para abajo y de abajo para arriba y mencionó todos los fraudes que se cometieron en la construcción de la planta y las sobrevaluaciones y todos los robos que se hicieron ahí. Y todo el mundo se quedó esperando, el señor lo nombran en el Ministerio de Energía y Minas y todo el mundo se quedó esperando la querella. ¡Querella! Comenzó ese señor a lavar a Punta Catalina y comenzó ese señor a hacer negocio con Punta Catalina y terminó Luis Abinader cediéndose al sector privado en un fideicomiso. Todas estas vagabunderías, todos estos actos obscenos, porque son actos obscenos, porque enseñan, no solamente enseñan los pantaloncillos, enseñan las nalgas también, porque son actos obscenos, porque ¿cómo es posible que durante la campaña electoral usted dijera tantas cosas respecto de esa... 70 veces yo creo que lo dijo. 70 veces. Sí, en todos los espacios, cada vez que iba. Y de repente entonces, lo mismo pasó con las mineras. Acabaron con los contratos aeroportuarios. Acabaron con los contratos mineros. Y de repente, cuando llegan al poder, comienzan a hacerle adenda a esos contratos por 30 años más. Hay que ser muy sinvergüenza, hay que ser muy irresponsable para hacer todas las cosas que ha hecho este gobierno. Entonces, de verdad que el reto de los gobiernos no es mantener equilibrio entre la eficiencia económica y la sensibilidad social, porque en primer lugar no es verdad que haya eficiencia económica con una deuda creciendo por más de 80,000 millones de dólares y todos los días meten un préstamo nuevo. Eso es eficiencia económica. Pero tampoco existe ningún tipo de equilibrio porque la sensibilidad social a que menciona este gobierno no es tal. Esos son sucedáneos, esos son parches que le están poniendo a la sociedad para evitar que en un momento dado esto explote. Esa es la situación por la que estamos pasando actualmente. Y entonces, hay equilibrio entre eficiencia económica. Yo quiero que tú sepas que me dieron un dato de que el gobernador del Banco Central y el Banco Central de la República Dominicana ha hecho grandes aportes económicos a instituciones internacionales para que le reconozcan que está haciéndolo bien. ¿Tú te imaginas? Coger dinero del pueblo dominicano, invertirlo a través de lobistas, para que organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario y toda la vaina, venga a decir que aquí todo está bien. Eso es fraude, eso es mentira, eso es pagar para que, eso es sobornar para que la gente mienta, para que la gente cometa el crimen de mentir. Entonces, concho, lo mismo hacen también, pagan para que organismos internacionales y universidades reconozcan, por ejemplo, y le den un doctorado honoris causa, o como salió una encuesta, porque no quieren las encuestas aquí, pero salió una encuesta diciendo, ay, que Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado en América Latina. ¡Mentira! No puede estar por encima de Lula, ni puede estar por encima de la presidenta de México, ni puede estar por encima del presidente de El Salvador, no puede estar por encima de la presidenta de Honduras, no puede estar por encima de muchísimos presidentes que hay en América Latina. Entonces, ay, el más valorado, pero valorado en cuáles aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Pregunten, ¿cuál es el país en América Latina que ha tenido un crecimiento de deuda
externa más grande que República Dominicana. ¿Cuál? Díganme alguien, un país que se haya metido en una deuda como están creciendo como la de República Dominicana. Dudo eso. Lo mismo pasa con los precios de los productos de primera necesidad y de los combustibles. República Dominicana es el país en América Latina, creo que el tercero, de los precios más altos de los combustibles. Entonces, ¿de qué eficiencia económica que usted me está hablando a mí? Todo eso es mentira, todo eso es ficción para mantener embobado a la gente. Sí. El problema es que posiblemente esos presidentes que tú mencionaste de esos diferentes países no paguen o no saquen del erario público 13,000 millones de pesos para repartírselo a grupos de zánganos para que hablen simplemente a favor del gobierno. Es posible que ellos no lo hagan. Nadie, yo creo que nadie hace eso. Pero este sí lo hace. Este sí lo hace. Y tal vez esa promoción y ese sangrado al erario público, independientemente de que no sea la medición real, sí aparezca que él tiene esa popularidad, pero posiblemente sea una popularidad ficticia, no real. Con 13,000 millones, yo creo que se construye una imagen, aunque no sea real. Y eso puede estar pasando en el caso del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. En eso puede estar pasando. ¿Qué pasa? Porque la teoría de la comunicación, de las relaciones públicas, el doctor Goebbels, que estructuró toda la campaña de publicidad del nazismo, del Tercer Reich, decía, miente, que algo queda. Y decía además que una mentira repetida 100 veces se puede convertir en realidad. Sí. Entonces esa teoría goebbeliana, esa teoría de que la verdad no existe. Oye la teoría. La verdad no existe, lo que existe es percepción. Y la percepción se puede cubrir y se puede pagar con 13,000 millones de pesos. Sí. Y te crearon la época de la posverdad. La posverdad. Sí. No es verdad ni la mentira. Bueno, pero eso va acompañado de lo que dijo Maquiavelo. Miente. Siempre habían tontos que te van a creer. Es así. Pero llegó más lejos. Maquiavelo llegó a acusar a un papa de ser el hombre más mentiroso. Pero decía que los de estos le creían. Le creían. Así es. Y no importa que él mintiera, le iban a creer. Pero aquí te ponen a creer. Porque si es verdad que para mí está en discusión la intelectualidad y la seriedad. Para mí. Y escucho a todo el mundo que dice, no, que Costa Rica tiene un país bien preparado, bien desarrollado y que son educados. Miren, señores, República Dominicana, desde Trujillo, la intelectualidad ha estado en los gobiernos. Sí. ¿Y para qué se dio? Para saquear el Estado Dominicano. Yo creo en la honestidad del ser humano, en ese que yo creo. Es un buen gerente. No que le diga que yo tengo que ser un bagrare y que ¿dónde está tu honestidad? Porque ¿qué es lo que dicen? Que un intelectual malintencionado, corrupto, es un azote. Eso termina. Entonces para mí eso está en discusión. Yo prefiero a la persona honesta, seria, a carta cabal, que no se raja, que sabe decir que no a la hora de la verdad, que no se mete 3 pesos a los bolsillos, que no lo pueda justificar. Total,
Coño, que nada más sirve para cuando se muera, que no se lo tiene en la caja, y se azara por eso su vida. Y la mujer y los hijos, luego que se muera para repartirse los cuartos. Pero ven acá, y esta garanta con puño, y no está bien el muerto caliente, cuando ya están contratando abogados para hacer la determinación de heredero y la partición. Con eso. Que ahí cuando se va a pagar esos impuestos sucesorales, se determina quién es el ladrón, porque pueden ocultar los bienes que se roban, pero cuando mueren y hay que hacer la determinación de heredero, que la mujer sabe lo que existe, que está en nombre de otra gente, o que está guardado en una caja fuerte por ahí se descubre todo y hay que partir. Y otra cosa, José, que te quería decir. Y difícil de ocultar. Te voy a decir por qué es difícil de ocultar. Casi imposible. Cuando la persona contratan un abogado como yo, me excusan que hable en primera persona. Está bien. Me excusa que lo hable así. Nada queda oculto. Sigue, te voy a decir el final. No, pero te decía que entre todas estas cosas, todas estas eficiencias en el equilibrio económico y la sensibilidad social, surgen cosas como esta. Señores, cuando los barcos comienzan a hundirse, cuando los barcos comienzan a coger agua, la gente se da cuenta de eso cuando las ratas comienzan a salir. Tú ves las ratas saliendo del barco por la misma soga donde está amarrado. Sí, por ahí mismo los ratones van saliendo. Y tú dices que el senador de la provincia de Santo Domingo, tu senador de tu provincia, que dice que él renuncia del PRM porque el PRM perdió el rumbo de la estrategia. Señor, pero y usted llegó a senador ayer. Porque yo quisiera saber si la demás gente que él tiene nombrado en el gobierno también van a renunciar. Yo quisiera saber. Y no voy a decir qué tipo de relación tiene alguna gente que está en el gobierno con él, pero yo quisiera ver si van a renunciar. Usted llegó a senador ayer. Ayer fue que usted se dio cuenta que el PRM perdió el rumbo. Que el PRM incumplió las promesas electorales que le hizo a este país. Ayer fue que usted se dio cuenta. No. ¿Cuánta gente sinvergüenza en este país? ¿Cuánta gente charlatana en este país? Él descubrió el agua tibia. Él nunca supo que es el mismo PRD. El mismo PRD. Los mismos PRDistas que formaron un partido con una letra diferente. Pues eso es lo mismo. ¿No lo sabía? Claro que lo sabía. Lo que pasa es que enganchándose ahí era que tenía posibilidad de llegar. Porque si él va a tener otra posibilidad de llegar, entonces forma un partido y lo hace diferente o entra por otra organización. No. Se metió a esa que era la mayoritaria en ese tiempo. Y él sabía que esa era tenía posibilidad de llegar al poder y ganar. Eso fue para mí, se lo sabía. Sí, pero él lo sabía. Pero la justificación de la renuncia. Usted se dio cuenta antes de ayer que eso perdió el rumbo y que la táctica y la estrategia de todo lo que se habló en la campaña electoral fueron mentiras. Fue ayer que usted se dio cuenta de eso. Lo que pasa es que las ratas comienzan a abandonar el barco y me va a dar mucha pena, pero voy a tener que decir que él se lo merece. Que toda la gente que vive al lado de Luis Abinader, lambiéndolo y alabándolo y adulándolo, lo van a dejar solo. Lo van a dejar solo y mucha gente va a comenzar a emigrar para otros lugares. Ya mucha gente tiene acuerdos hechos, preacuerdos, porque piensan ya que Leonel Fernández es presidente de la República, Y le voy a hacer una historia, le voy a hacer un cuento, Entonces, ese es el tema. Tú verás gente como las ratas saliendo del barco que se hunde y pasándose para otro lado. Sí, mira, pero inmediatamente, si abre la campaña,
de verdad en el PRM que están en campaña, pero cuando se abra de verdad y comience David Collado, que ya tiene su estructura y la va a seguir fortaleciendo, esa gente ya su amo no será Luis. No, nunca ha sido, pero ¿tú me entiendes? Oportunistamente se metieron en... Pero cuando llegue Carolina, que ese pleito es entre Carolina, David Collado y la vicepresidenta, porque esa va para allá. Espérala que esa va, esa no se va a quedar, porque esa tiene el apoyo del Grupo Económico Santiago. Y eso sí es verdad que son bellacos. Eso no se van a quedar fuera. No. Eso van con todo, con todo. Y posiblemente David Collado tenga que sudar la gota gorda con ese Grupo Santiago. Ese Grupo Santiago. Porque el cuarto sí tienen. Y lo arriesgan todo, eso apuestan a ellos. Porque eso está como oye, el hombre. Oye, eso está ya programado para dividirse en 3 o 4. Y ya partidos como el PRD, que sacó un 0.44 en las elecciones pasadas, ya está apalabreado para que apoye uno de esos individuos que cuando le den el golpe van a buscar vaya y van a coger. Y otros partidos también que serán usados como plataforma para sustentar algunas candidaturas. Y eso se va a terminar como la fiesta de los monos, a rabazo, porque ahí no hay una estructura, ahí no hay disciplina, ahí no hay una doctrina, ahí no hay una ideología, ahí no existe nada, ahí lo único que existe es que denme lo mío y yo coger lo que pueda, porque como dicen los mexicanos, no me des nada, ponme donde hay, que yo me sirvo yo. Entonces, buena. Pero mira, esa fiesta de los monos está segura. Esa fiesta en el PRM de los monos termina a rabazo limpio. Eso no tiene forma. Mira, anoten este programa, grábenlo. Mire, David Collado será candidato, no importa por qué partido, si es por el Partido Reformista, si es por el PRD, pero será candidato. Si no pasa por el PRM, será candidato. Ese rompe fila y no lo detendrá nadie, porque él tiene grupo SIN y tiene grupo Lucine atrás, y esa gente no se van a parar. Es que no se van a parar. Entonces, y el grupo de Hipólito del PPH, si no es Carolina la candidata, también rompe fila. Pero el que conoce a Hipólito, pero el papá lo dice todo. Rompe fila. El papá lo dice todo, pero claro que no se va a quedar cruzado de brazos. Pues eso apuesta a su hija. Y quiero que digan, mira, por más que uno diga, en cuanto al Distrito Nacional, ella tiene buena aceptación. En cuanto en el Distrito Nacional, ella tiene buena aceptación. Una cosa es, en la competencia que ella está metida con David Collado y la vicepresidenta, que tienen más poder económico, mucho más que ella. Y tengo que decir en este momento que Guido ha sido un poco tímido. Porque el único que se midió dentro del PRD con Luis Abinader fue él y Ramón Alburquerque. Y él le sacó más de un 5% internamente en el PRM a Luis Abinader, que era el presidente de la República. Lo que quiere decir que él tuvo una base de apoyo político dentro del partido. Pero él se ha quedado... todo el mundo está haciendo y deshaciendo, y él está tranquilo. Eso no es ser inteligente en política, sobre todo en un medio tan hostil como este, porque te cogen y te enredan y te llevan y te amarran y te meten en un saco y te tiran por una barranca. Este tigueraje de aquí no es una cosa chiquita, señores. Y no será que ella se resignó y dijo que no pasa en el PRM, es que no pasa en el PRM. Oye, Seguido es un hombre inteligente,
debe entender que él no tiene espacio en el PRM. Es que no tiene. Es que él pierde de los tres que estamos mencionando. Él no compite con ninguno de los tres. ¿Por qué se va a vender como uno de la base? ¿Y base de qué? ¿De qué? No es verdad que tiene más que ofrecer que ninguno de los tres. Sí, pero si hacen un proceso diáfano, transparente, que no esté matizado por el fraude y el dinero, la situación podría ser diferente. Podría ser diferente. Lo que pasa es que los otros grupos están enquistados en grupos de poder económico, y esos poder económicos, eso es una cosa del otro mundo. Fíjate las encuestas, cómo es que están hechas de tal manera para colocar y poner a gente que nadie... Yo quiero que tú sepas que yo he establecido en algunas encuestas, en algunas ciudades del interior, que menos de un 5% saben quién es David Collado. Oye, allá en mi provincia, en la línea noroeste, allá en Santiago Rodríguez, Mao, Montecristi, tú vas y preguntas y hablas de David Collado. Y tú, ¿quién es David Collado? Sí, pero mira, estos grupos económicos es que son bien bellacos y mueven la ficha del ajedrez, la mueven bien. Sí, bien. Ellos saben moverla. ¿Por qué? Mira, recuérdate, cuando hubo el intercambio aquí entre Luis Abinader y David Collado, y que ya David Collado aceptó quedarse en el PRM, y a futuro buscar la candidatura por el PRM. Bien por él, porque se quedó un partido fuerte, pero la encuesta, él salía y no era el candidato, y ya el candidato oficial era Luis Rodolfo Abinader. Y él salía, lo seguía encuestando. Y las encuestas, tú pones a Leonel Fernández, y como quiera te lo meten, pero resulta que no es el candidato oficial todavía, porque él tiene que pasar por el colador. Ahora, de que será candidato, afírmelo, que lo digo yo, ese será candidato, como quiera. En este país hay cosas que ocurren en política que tú haces así y dices, pero ¿cómo es? Mira las cosas que ocurren en política. Resulta que cuando el PLD tenía el mejor candidato a síndico que podía tener partido alguno en este país, resulta que David Collado en menos de 30 días de una campaña electoral le ganó al del PLD, porque hasta Danilo Medina y el PLD traicionaron su propio candidato para apoyar a David Collado. Pero además de eso, en la última elección, ¿qué pasó? ¿Y tú crees que Omar Fernández tenía bagaje político, personalmente él, para ganarle a Guillermo Moreno? No, es que esta oligarquía política, si cabe el término, son capaces de cambiar los resultados electorales en horas. Manejan todo el sistema. Pero él lo traicionaron. Hay que decir claro que él lo traicionaron. Él lo vendieron como un saco yuca. Claro que sí. Como un saco yuca. Claro que sí. Un saco yuca. Lo cogieron. Sí, lo cogieron de pendejo. Lo cogieron de pendejo. Un hombre viejo caer en esa trampa. Vamos a dar un cambio, señores. Volvemos ahora.
más esperado, el tinglado del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Yo tengo un enfoque totalmente diferente. Te estoy diciendo que Un hombre de hechos, no entienden eso. sin medias tintas. Hay que estar siempre presto para luchar contra los actos de muerte, contra los actos de contaminación. Con él no hay espacios para la imprecisión. Yo no me voy a cansar de mi discurso, de la verdad. Los hechos y su historia, con Tomás Castro. Lunes a viernes, 7 de la mañana, por Teleradio América, Televisión Mundial. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Por él, Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Sí, tú decides por los ladrones o por Tomás. Sí, por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos o por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. Bueno, estamos de regreso aquí, señores. Mira, te mandé una fotografía ahí, Máximo. Resulta que hay un local comercial donde hay una discoteca, un drink, una cosa ahí en Villa Juana. Y ese local va a pasar igual que en la YC, igual que en la discoteca YC. Se va a derrumbar con la gente dentro. Y cuando eso ocurra, lo estoy diciendo ahora, para que cuando ocurra algo ahí, por lo menos alguien dijo lo que está pasando. Eso está desmoronándose, ese local. Es una discoteca que está ahí en Villa Juana, que se llama, creo que Chichío, Alta Gama, y eso es algo que desastroso. Incluso se hizo una inspección del lugar y las autoridades recomendaron demolerlo, pero sigue abierto. Solamente arriba tiene en el techo una planta, igualito así mismo, una planta de 600 kilos que está arriba del techo de ese lugar. Y quiero mencionar, ayer llamé a este muchacho,
el que está en Proconsumidor, a Eddie Alcántara. a Eddie Alcántara, hablé con él, me dijo que eso le corresponde al Ministerio de Vivienda, que se lo iba a mandar a Hito. Ahí ha ido los bomberos. Mira eso nada más. Mira cómo está la varilla del techo afuera. Y hay una serie de baches y cosas. Mira cómo están los techos. Pero eso no se ve. Eso no se ve porque donde está el área donde la gente va a beber romo y a bailar y cosas, tienen unos plafones igualitos que como estaba Yesé. Cuando eso se derrumbe, mira cómo está eso. Cuando eso se derrumbe, con un asunto lleno de gente y que ocurra otro desastre, lo dije, bueno, mira, ese es el informe que se hizo, donde el informe en septiembre de 2025 dice que eso hay que demolerlo. Sí, pero yo entiendo que Eddie no tiene razón. Entiendo que tanto el ayuntamiento como la pública tienen departamento Y los bomberos. de planeamiento y la defensa urbano, civil. tienen departamento. Entonces, el llamado debe ser a todos para que pasen por ahí y revisen esa situación. Y si hay que demoler, demuelen, y si hay que mejorar, mejor. Porque el informe está ahí, si el informe está ahí, Sí, que sí. seguir por el informe y ya. Recomiendan demoler eso. Ya. Entonces, bueno, ya lo dijimos. Bueno, hermano, le subieron unos hielitos a los jueces. Eso está muy bien. Sí, Bienvenido sea. yo creo que sí. Evidentemente que un 30% de salario a los jueces no quizá compensa todo lo que ellos aspiraban, pero algo es algo. Y si también le van a aumentar Un 50%. a los servidores administrativos podrán recibir ingresos adicionales de otro 20% como incentivo por funciones. No me gusta eso, que sean de que incentivos por funciones. Deben ser parte de su salario. De su salario. Porque eso no. Yo recibí el incentivo. No, usted no lo recibió. ¿Qué coño es eso? Debe ser parte de su salario. Nada de incentivo, sino de un aumento que sea sustancial a los salarios de los trabajadores. Yo quiero que tú sepas que esos muchachos que trabajan en los tribunales haciendo las sentencias, los abogados ayudantes y todo eso, esa gente trabaja muchísimo. Aquí hay jueces que prácticamente no trabajan, todo el trabajo lo hacen los empleados que son soporte. Uh-huh. Y esos muchachos no ganan suficiente. Yo recuerdo una vez que había un muchachito que trabajaba en un juzgado de la instrucción ahí y estaba, lo que le pagaban era chelito y cosas, y yo le dije, ¿tú quieres irte a trabajar conmigo por la oficina? Y me dijo que sí, y se fue por la oficina. Mira, hermano, yo nada más tenía que decirle, mira, una instancia solicitando una revisión de medida, una fianza, cualquier cosa. El muchachito era una estrella, se sentaba ahí, porque era él el que hacía toda la resolución y todas las decisiones del tribunal. Y ese muchachito, bueno, luego consiguió una beca para ir a hacer un curso a los Estados Unidos, y fue sincero conmigo, me dijo, doctor, yo me voy, pero yo no vuelvo. Yeah. Y yo le di para su pasaje y su cosa, y se me fue, y me dolió muchísimo que se me fuera. Pero aquí hay cantidades de muchachos que trabajan en los tribunales, que son estrellas, que saben todo lo que hay que hacer, ellos lo hacen. Bueno, por lo menos consiguieron que le hagan un aumentico salarial, y a los jueces también. Pero hay que seguir trabajando con el tema de las plantas físicas. Las plantas físicas. Yo recuerdo que un tribunal que había ya un juzgado de instrucción en Elías Piña o por allá, que era una casita de madera y tenía una letrina atrás en el patio.
Y una vez fui a un juzgado de paz en Sabana de la Mar, y era una casa de madera que tenía un piso de madera. Hay situaciones en diferentes lugares que la gente aquí, viendo este Palacio de Justicia de la Suprema, y creen que eso es en todo el país. Eso no es así. Aquí hay muchas deficiencias en la planta física de algunos tribunales, sobre todo que no han hecho ahí en la provincia de Santo Domingo. No han hecho un elefante blanco ahí en el Palacio de Justicia, de que la ciudad judicial. Y han formado este caos. Ahí no se puede. Bueno, la última vez que yo fui a una audiencia en ese Palacio de Justicia, me cobró un taxista, me cobró 1,000 pesos para llevarme, porque es preferible irte en un taxi. Para la próxima me voy en un motoconcho. Porque irte en tu carro, tú tienes que durar 1 hora dando vueltas a ver dónde es que tú vas a conseguir estacionarte, y te tienes que estacionar 8 o 10 cuadras antes de llegar al Palacio de Justicia. Entonces, irte a pie y llegas sudado como un caballo. Sí, yo camino unos 350 metros o 400 metros a pie, porque donde dejo la jipeta, en la Sabana, que sigue un Curazao. Hay un amigo que tiene un repuesto y yo la subo ahí mismo y no me le, pero de ahí tengo que. Entonces camino a pie. Porque es imposible. Si a ti te faltan 20 minutos para tu audiencia, la va a pasar dando vueltas y se te va a pasar la audiencia. Y tú no sabes, el problema de los tribunales, que muchas veces, si tú no revisas el rol de audiencia nacional, muchas veces no sabes ni qué número te toca. Pero además, las cortes aquí son demasiado ágiles. La corte de aquí, por ejemplo, cuando tú vas a una corte civil, eso es pam, 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 y cuando tú vienes a ver, en 10 minutos ya han pasado 6 audiencias y 5. Porque la mes, pam, pam, y vámonos. Entonces, no puede estar dando tantas vueltas. ¿Y dónde va a encontrar? Va a dar vuelta y vuelta. Entonces, como tú dices, el remedio es el taxi. O pararse 3 esquinas antes. Por lo menos 3, que son 3 tremendas esquinas. Sí. Antes, camina a pie. Es la forma, pero la mejor vía el taxi. Esa es la mejor hablando de jueces, sí. Está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Dame un chancecito aquí. Mira, ya entendemos que ese aumento del 30% a los jueces tal vez no fue lo que ellos pidieron. Posiblemente ellos querían un 50% para ir equilibrando la situación. Pero está bien. Ya consiguieron un 30%. Ahora, lo que yo aspiro es que así como ellos luchan por un 30% o por aumento salarial, y que sigan luchando hasta conseguir el nivel que ellos entienden que se merecen, en ese mismo nivel sean capaces de asentar la justicia. Sí. En ese mismo nivel. Estoy de acuerdo. Es lo único que yo de aquí le pido a los honorables jueces de este país. Y espero que la palabra honorable no les quede grande, que sea su nivel. Así es. Yo tengo que recordar que el discurso de Balaguer, cuando Contín Aybar dijo que los salarios de los jueces eran muy bajos, y Balaguer le respondió diciendo que eran tan bajos como su moral. Entonces, ese discurso tuyo yo creo que viene a tono. Deben levantar la moral de la justicia dominicana, y que las decisiones políticas y los jueces políticos que hay en este país deben cesar en sus funciones y darle a la justicia su verdadera categoría. Sí, porque cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que la justicia colapsó, se quedaron callados. Y no salieron, era una pele lengua. Porque eso era lo que... No, había que exigirle que renunciara. Sí. Pero como esto colapsó en sus manos, usted tiene que renunciar. Pero claro, debieron exigirle la renuncia. Y no se debieron quedar embarrados. Porque fue que lo embarró a todos. Sí, porque lo que colapsó no fue el presidente de la Suprema, fue todo el sistema. Eso fue lo que él dijo. Así mismo. Eso fue lo que él dijo.
Bueno, José, el tiempo que no terminó, hermano. Vamos a ver si para la semana que viene hacemos un programa que le dediquemos más tiempo al partido y a lo que estamos haciendo. El martes. Ok. Pues, Prográmalo para el martes. el martes, lo espero aquí. Viene un invitado, un candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. Bueno. Amigo personal tuyo. Sí, pues el martes aquí estaremos. Señores, el tiempo se nos acabó. Será pues hasta entonces que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga protegiendo al humilde y sufrido pueblo dominicano. Nos vemos. Buenos días. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. Felicidades, mami. Eres mi reina de mi corazón. Gracias, mi niña. Es para la reina de la casa. Amor, qué detalle tan hermoso. La reina merece su cariñito y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1,500 pesos a 1,000,000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. La Junta Central Electoral, sin poder para legislar, pretende hacer desaparecer a las firmas encuestadoras imponiendo su propia ley, amenazando con suspender su registro mercantil si hacían publicaciones sobre cuestiones electorales. Es un absurdo. Va en contra de la libre expresión y difusión del pensamiento y atenta en contra de la Constitución. Ninguna empresa acatará esta amenaza. Seguirán haciendo su trabajo y harán públicos sus sondeos de opinión. La Junta no está en lo que debe, que es hacer valer la ley 3318, que en su artículo 41 ordena a los partidos y agrupaciones políticas a iniciar la precampaña en el mes de julio del año antes de las elecciones. Aquí ya estamos en campaña abierta. Los precandidatos de todas las agrupaciones recorren el país politiqueando franca y abiertamente, mientras la Junta calla.